Quedamos que íbamos a estar estudiando el mensaje a las 7 iglesias de Asia. ¿Sí se acuerdan o no? Ok, y la semana pasada vimos el primer mensaje, que fue el mensaje a la iglesia de Éfeso. ¿Sí se acuerdan o no? Ok, ¿y qué les dijeron a los de Éfeso? ¿Cuál era el mensaje a ellos? ¿Sí recuerda alguien cuál era el mensaje? ¿Que se habían olvidado de qué? De su primer amor, ¿no? Ajá, ese fue que tenían Alzheimer. Se les olvidó su primer amor. Eso dijo Rodolfo en la mañana, ¿va? Algo así en la reflexión de oración. Bueno, ese era el punto. Aunque tenían buenos puntos, que algunos de los puntos eran obras, sana doctrina, celo por las cosas de Dios, pero sin el motivo principal, que era el amor a Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Ok, bien. Y ahora esta es la segunda carta que envían a otra iglesia, es dictada por Cristo también. Esta es la segunda porción y vamos a conocer el mensaje a la iglesia de Esmirna, que tiene que ver con mirra, algo así. ¿Que ahora coca? Muy bien. Me la cambiaron agua por coca, dicen que coca. Y el mensaje es muy diferente, ¿okay? Voy a hacer un poquito de la historia de Esmirna. Esmirna era una ciudad muy antigua y fue destruida en el año 627 antes de Cristo, en el tiempo cuando Babilonia se estaba levantando como la potencia mundial. Y esta ciudad, después de ser destruida por los babilonios, quedó en ruinas hasta que los griegos tomaron el control mundial y la reconstruyeron. Años más tarde, esta fue la primera ciudad que tomó, cuando Roma toma el poder, esta fue la primera ciudad que el Senado romano le dio la autorización de construir un templo en honor al emperador, y el emperador de ese entonces era Tiberio, y todos los ciudadanos estaban obligados a ofrecer incienso en el templo en honor del emperador Tiberio, y quien no lo hiciera era considerado como un traidor. Como tal, era quemado en la hoguera o lanzado a las bestias salvajes, al circo, ¿no? Al circo romano. ¿Se acuerdan del circo romano, no? Que los cristianos eran el show, los echaban a que se los comieran los leones. Entonces, imagínate, ser un espectáculo familiar. Iban las familias ahí a eso, y luego te imaginas a los niños diciéndole a sus papás: papá, ¿podemos venir la próxima semana a ver cómo se comen los leones a los cristianos? ¿Y qué le diría el papá? Si te portas bien, sí. Ajá. Porque dentro de su cultura, para ellos eso era normal. Pero bueno, me estoy yendo por otro lado, perdón. Quien no lo hiciera era traidor, y como tal, pues lo podían quemar vivo o lo lanzaban ahí con los leones, ¿verdad? Entonces muchos cristianos murieron en esta ciudad por negarse a adorar al César. Y ese es el marco histórico. Este es el marco cultural en el que se encuentra la iglesia de Esmirna en el momento que están recibiendo esta carta. Acompáñenme al libro de Apocalipsis, capítulo 2, del verso 8 en adelante. Es una carta muy breve a esta iglesia. De hecho, son solamente 3 versículos. ¿Ya están ahí? Ok, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Y sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Señor, gracias.
te damos en esta mañana y sabemos que tendremos tiempos difíciles por nuestra fe. Sabemos, Señor, que hay muchos hermanos en la fe en otros lugares que han sido y están siendo perseguidos a causa de esa fe. Te pedimos, Señor, que fortalezcas a cada una de esas personas en el nombre de Jesús. Amén. Wow. ¿Qué te parecería si te dicen que tienes 10 días para morir? Y que durante esos 10 días te van a torturar antes de que mueras. Eso es lo que está diciéndoles a estas personas de la iglesia, Cristo, el que estuvo muerto y que ahora vive. ¿Alguna vez has escuchado de iglesias que han sido presionadas por autoridades religiosas? ¿Sí o no? Aquí en México no sucede mucho, ¿sí? O por las autoridades gubernamentales, o por los incrédulos. ¿Has escuchado de los testimonios de cómo se destruyen iglesias pobres, a sus dirigentes, cómo han matado pastores, gente cristiana y sus familias? ¿Has sabido de iglesias en pobreza total o no? Y que aún así permanecen fieles. Aquí es muy fácil ser cristiano, hermano. Aquí basta con que te congregues en una iglesia, traigas una Biblia y digas soy cristiano, aunque tengas una doble vida, no importa. Nadie te va a perseguir por tu fe, por lo menos ahora, ¿verdad? ¿Alguien ha sido perseguido aquí por su fe? Bueno, al menos yo sé de uno que sí metieron al bote. No levantes la mano, por andar predicando ahí en el Parián. Luego les voy a contar la historia del brother. Es difícil que pase eso aquí en México, pero hay lugares donde ser cristiano es algo muy difícil, ¿no? En el principio de la iglesia, siempre la iglesia estaba acompañada de sufrimiento. Era como parte de ser cristiano estar en aflicción. En el principio los seguidores de Cristo consideraban un privilegio el padecimiento por causa de Cristo. Eso decían los apóstoles, que era un privilegio sufrir por causa de Cristo. De hecho, algunos estigmatizados dicen que es algo glorioso tener las llagas de Cristo, ¿no? Cristo ahora, pero ahora solamente se busca, el gozo, la comodidad, y nos enseñan esas cosas. Es que yo soy hijo del rey, ¿no? O sea, mira lo que dice en Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que me falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora se nos enseña a pare de sufrir, ¿no? Y sufrir me tocó a mí en esta vida. Oye, y qué bonito es cuando se sufre por causa de Cristo, ¿no? ¿Será bonito? ¿Sabe que el sufrimiento es un sentimiento, es la fuente de inspiración de los artistas? ¿Sabía eso? ¿Sí? Cuando estamos sufriendo es cuando escribimos los poemas más bonitos y cosas así, ¿no? Y cuando estamos sufriendo para Cristo es cuando más le amamos. Ahora se enseña a pare de sufrir. Pero la historia nos indica que la mayoría de los apóstoles murieron de manera violenta, según la tradición, o como mártires, a causa del evangelio. Si tú lees en Hechos capítulo 1, verso 8, que es muy conocido, el recibiréis poder, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí dentro de esta gran comisión, la palabra que usa para testigos, ¿sabes cuál es? Es martus. Y martus es de donde viene nuestra palabra mártires. Es decir, que Cristo les está dando una promesa a sus apóstoles, que una vez que reciban el poder del Espíritu Santo van a poder ir a predicar, pero que van a ser mártires
a causa de su nombre. Esas son cosas que no nos gustan mucho como creyentes. Declaramos y reclamamos muchas promesas, pero como creyentes pues no queremos ese tipo de promesas para nosotros. A través de los tiempos siempre han existido los mártires de Cristo, la persecución y la aflicción para aquellos que son seguidores de Jesús. De hecho, hay una promesa de Jesús también donde dice: y ustedes van a ser perseguidos y aborrecidos por causa de mi nombre. ¿Cuántos dicen amén, gloria a Dios? ¿Verdad? No nos gusta mucho eso. Así que encontramos que la carta a la iglesia de Esmirna menciona que Cristo sabía de su tribulación. Era una iglesia que padecía tribulación y pobreza, porque ¿sabes qué? Sí hay iglesias pobres. ¿Sabían eso? Sí hay iglesias pobres. Para todos aquellos que piensen que poner una iglesia puede ser un buen negocio, déjame decirte que no es un negocio, ¿ves? Pero para esta iglesia de Esmirna venía lo más fuerte de todo. Todavía hay esta clase de iglesias que sufren, que son pobres, en países donde ser cristiano es un delito, donde las creencias son diferentes, donde ser cristiano está prohibido, donde no hay recursos materiales para la obra. Así como estas iglesias, la iglesia de Esmirna es la iglesia sufriente del primer siglo y necesitaba escuchar palabras de aliento de Cristo, y por eso Cristo se presenta a ellos como el que estuvo muerto y que ahora vive. Wow, es porque ellos tenían que saber eso acerca de la muerte y resurrección. Algunos dicen de algunas sectas que Cristo, que el Apocalipsis lo escribe Dios, que no es Cristo, dice Jehová. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen: no, es que el Apocalipsis lo escribe Dios. Pero yo me pregunto, ¿cuándo estuvo muerto Dios? Entonces dice: el que estuvo muerto y que ahora vive, el que tiene las 7 estrellas. O sea, Jesús se está presentando como Dios y está diciendo: yo soy Dios y estuve muerto y ahora vivo. Estuvo muerto en su carne. A la iglesia de Éfeso se presentó como el que tiene las 7 estrellas, está en medio de los 7 candeleros. Pero Esmirna les dice: yo soy el que estuvo muerto y el que ahora vive, y es como un consuelo para ellos, es una palabra de aliento. Y Cristo empieza a hablar de sus sufrimientos, de la muerte, pero también habla de una nueva vida después de los sufrimientos, ¿okay? La Biblia advierte a los creyentes que padecerán persecución y aflicción. Por lo pronto tenemos mucha libertad en Cristo, así es de que disfruten esa libertad en Cristo, disfruten la libertad de poder hablar del Evangelio a cualquier persona sin que nadie le haga nada. Va a llegar el tiempo donde se va a cerrar todo esto. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 11 y 12 dice: persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que en esta carta Cristo está hablando a sus lectores de Esmirna y quiere producir ánimo en todos aquellos que van a padecer por causa del nombre de Cristo. Entonces comienza diciendo: escríbele al ángel. Una vez más Cristo dirige la carta al principal de la iglesia de Esmirna. Ya sabemos que estas iglesias están en Asia Menor, parte de lo que ahora es Turquía. Esta iglesia se encontraba aproximadamente a 56 kilómetros de Éfeso, y la historia, los historiadores de la época identifican a Esmirna como una ciudad aproximadamente de 200,000 habitantes, donde predominaba el paganismo, en templos dedicados a la diosa Cibeles, a Zeus, a Olimpo. Había un estadio, una biblioteca y el mayor teatro público en Asia, lo que indica que había mucho arte, que había mucha ciencia, había mucha cultura, pero así también había mucho paganismo. ¿Por qué le estoy diciendo todo eso? Porque deben entender exactamente el contexto de la carta, cómo viven los que viven en esa ciudad, ¿no? O sea, es una ciudad así. Pensaba en la mañana que es así como, haz de cuenta, un Guanajuato o algo así, ¿no? Así mucho arte, mucha cultura, mucha fiesta, festivales, cosas como esa, ¿no? Mucho paganismo, muchos templos, muchas cosas como esas. Así que con estas creencias que había en esa ciudad, el cristiano había encontrado una respuesta negativa o hasta cierto punto violenta, ya que al igual que en Éfeso, la economía religiosa, si entraba el cristianismo, se podría ver
afectada por Jesús, ¿sí? por la doctrina del cristianismo. Entonces, Cristo, al presentarse como el primero y el último, está lanzando un mensaje de su existencia eterna y que Él es el Dios verdadero. Y la causa de presentarse así a la iglesia que sufre es como decir: no se preocupen, yo estoy con ustedes. Así que con esto Cristo trata de darles confianza a la iglesia, al tiempo que les recuerda que Él en su lado humano también tuvo padecimientos y sufrimientos, aunque Él venció a la muerte. Y esa es la esperanza que le quiere dar a la iglesia, ¿no? A la iglesia sufrida, es decir, que en su sufrimiento será recompensado a causa de que proviene de Cristo. Entonces encontramos que el sufrimiento que viene a causa de Cristo, las lágrimas derramadas a causa de Cristo, ¿qué dice? Serán ¿qué? Recompensadas. Pero solamente el sufrimiento por causa de Cristo. Y las lágrimas por causa de Cristo. El sufrimiento que viene por otras causas, ese no es recompensable por Dios, ¿no? Si estás sufriendo porque tú te lo buscaste, pues tú te lo buscaste. Entonces Cristo comienza con un mensaje hablando de la debilidad de la muerte, pero del poder de la resurrección. Del poder de la resurrección que vence a la muerte. Y Cristo está abriendo un camino de victoria en medio de la tribulación para la iglesia de Esmirna. Y así que el sufrimiento, ni aun la muerte, detuvieron a Cristo, tampoco nada debía detener a la iglesia de Esmirna. Al igual que la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna es elogiada, pero con una gran diferencia. ¿Cuál es? Que esta iglesia no fue reprendida por Cristo en nada. Wow. ¿Ves? Sale limpia. O sea, todo lo que recibe de Cristo son elogios. ¿Cómo lograron eso? Ese es el punto. ¿Cómo lograron ser una iglesia agradable a Cristo? Porque Éfeso, aún con todo su trabajo, con todo lo que hacían y su sana doctrina, y que no permitían que nadie que fuera falso entrara ahí, y descubrían a los falsos apóstoles y eran pesados, a ellos los encuentra reprensibles. Pero a esta iglesia la encuentra agradable Cristo. ¿Cómo es que llegaron a ser agradables a Cristo? A través del sufrimiento, a través de la tribulación. Cristo los elogia por soportar fieles en medio de la tribulación, por aguantar fieles en medio de la pobreza, por permanecer fieles en medio de la injusticia. Cristo está buscando fidelidad dentro de cualquier situación. Ahora se enseña todo lo contrario, ¿no? Esta es una iglesia pobre, en tribulación. Ahora se enseña, no, que prosperidad, que declara que pura prosperidad y felicidad. Dios quiere que seas feliz, sí quiere, pero si estás en medio de una situación difícil, aún así tienes que seguir glorificando su nombre. La presión para la iglesia, como en todos los tiempos, venía de diferentes sectores, del gobierno, de los religiosos y de los incrédulos. Seguro era un grupo muy pequeño el de Esmirna. Para el gobierno, el Señor era ¿quién? Tiberio, César, no Cristo. Para los religiosos, Cristo era ¿quién? Era un impostor, un delincuente. Y para los incrédulos, ¿quién era Cristo? Pues nadie. ¿Okay? Así es de que proclamar que Cristo era el Señor era muy peligroso. Te colocaba en una posición muy difícil. ¿Te acuerdas que dijimos el domingo pasado? Ay, cómo nos hubiera gustado congregarnos en Éfeso con todo su movimiento que tenía, ¿no? Todas las obras y participar y todo. ¿A cuánto les gustaría congregarse en Esmirna? Una iglesia pobre, perseguida, en tribulación. ¿Cuántos quisieran estar en esa iglesia? ¿Amén? Nadie. El ser cristiano tiene implicaciones que pueden afectar la relación con la vida social y a su vez puede afectar muchas cosas más. Me acuerdo cuando íbamos a un pueblito que se llamaba acá el Nangué. No sé si ¿quién conoce el Nangué? ¿Nadie? Está bien bonito, es un pueblito acá de inversión extranjera porque todos los varones están trabajando allá, ya sabes, ¿no? De mojarras. Entonces pues mandan su lana y el pueblito está bonito y el pueblo se dedica al cultivo del cacahuate.
¿Alguien sabe cómo son las matas de cacahuate? ¿No? ¿Nadie ha visto una mata de cacahuate? Le salen elefantes también. Bueno, íbamos a ese pueblito y comenzamos a llevar la palabra, ¿ves? Y hubo una familia que recibió el mensaje y abrió sus puertas a nosotros. Entonces, cuando la gente empezó a ver que ellos se convirtieron, fueron con el sacerdote a decirle: no, es que la familia tal están recibiendo a los aleluyas. Entonces el sacerdote se enojó muchísimo y le dijo al pueblo que cualquiera que se juntara con ellos se iba a condenar y los iba a maldecir, ¿ves? Para que algo les pasara. Entonces el pueblito, pues por ignorancia, se separaron de esa familia, y en la tienda ya no les vendían, nadie los saludaba, nadie los quería recibir. Les fue como en feria, ¿ves? Tremendo esa familia. Entonces el sacerdote hizo ese movimiento. Y entonces cuando fuimos la siguiente vez, después de que pasó eso, llegamos, los hermanos nos vieron llegar y haz de cuenta que vieron al diablo, casi que le corrieron así, y no querían ya ni hablarnos, y nosotros, no, se siguieron así, ¿ves? Llegamos a la casa, ya no abrieron, hasta que uno tuvo el valor, ¿no? De decir, no, pues es que pasó esto y el sacerdote dijo esto y esto. Yo dije, a ver, vamos, ahorita me aviento un tiro con el sacerdote. Era como de mi vuelo, más o menos. No, no iba a hacer eso. Y menos ahorita como estoy de flaco. Oye, entonces, pues la familia sufrió mucho por causa de Cristo. Pero ¿sabes qué? No permanecieron. Eso fue lo peor de todo. Que prefirieron dejar a Cristo por estar bien con la gente. Qué triste, ¿no? Muchos sufrirán desprecio de sus familias. Muchos han sido desheredados, corridos de sus empleos. A muchos se les excluye por ser cristiano. Espero que no te haya pasado eso a ti, ¿verdad? Pero a veces hasta la misma familia te excluye cuando te conviertes en cristiano. Hemos experimentado algún sufrimiento leve a comparación de lo que está hablando aquí Cristo. Pero aunque Cristo conoce la pobreza material de esta iglesia, les dice: ustedes son ricos. No les dice que declaren prosperidad o algo así. Les dice que está bien así como están, que su riqueza no tiene que ver con las cosas materiales, que su riqueza está en las cosas de Dios, en su relación con ellos. Esa es la verdadera riqueza, hermano. Experimentar esa intimidad con Dios. Pero desgraciadamente nos gana todo ese rollo del materialismo, ¿no? La riqueza de la iglesia no consistía en eso, sino en su relación con Dios. Y a Cristo no le importa la riqueza material. ¿Tú crees que le importa eso a Cristo? ¿Qué iglesia tiene más dinero y qué iglesia está más pobre? No, para Él es iglesia. A Él le importa lo espiritual. Y esa es la riqueza que Él promete a la iglesia. Dice: ustedes van a ser ricos en bendiciones espiritualmente. No lo que el mundo considera riqueza. Son mensajes mal interpretados. ¿Ves? Cristo no prometió riquezas de ese tipo, sino una riqueza espiritual. Hay falsas doctrinas que prometen riqueza material, y la verdadera riqueza está en lo espiritual. Y si de veras estás en lo espiritual, ¿sabes qué? Lo material ni siquiera te va a importar. ¿Crees que a alguien que es espiritual le interese lo material? Para nada. Hace poco me mandaron un escrito de un hombre que fue a Israel y fue a visitar a un rabino muy famoso, y cuando llegó a la casa del rabino encontró que ese rabino solamente tenía una silla y una mesa y muchos libros tirados por todos lados. Entonces cuando llegó con el rabino le dijo: oye, ¿y dónde están tus muebles? Y el rabino le contestó: ¿y dónde están los tuyos? Él dijo: bueno, pues los míos ahorita están aquí en el hotel, yo voy de paso. Y le dijo: yo también. Nada más vamos de paso. ¿Para qué quieres tanta cosa si nada más vamos de paso? No te vas a llevar nada. Santiago 2:5: hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman?
Dice Romanos 10:12, porque no hay diferencia entre el judío y el griego, pues el mismo es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Cristo dirige la atención de Esmirna a las riquezas eternas y no a las materiales. Es lo que dijo Jesús en el libro de Mateo cuando le dijo: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, ¿qué? Ahí está tu corazón. Wow. ¿Ves? Cristo le habla a esta iglesia, dice: ustedes son ricos en el espíritu. Dice, y habla de la blasfemia, ¿no? Dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Wow, eso está tremendo. Sino sinagoga de Satanás, iglesia del diablo. Wow. Jesús diciendo eso de los mismos judíos, además de la exclusión de la sociedad y del ataque del gobierno. También los religiosos de aquel tiempo, los judíos de aquel tiempo, iban sobre los cristianos y decían ser judíos, pero atacan a los cristianos, y Cristo los considera, a los que atacan a Él mismo, los considera partidarios de Satanás. Lo que Cristo dice es: perseguir a un cristiano es perseguir a Cristo. Lastimar a un creyente es lastimar a Cristo. Excluir a un creyente es excluir a Cristo. Así es de que, hermanos, cuidado cómo se tratan unos a otros, ¿ves? Cuidado, porque cada uno es hijo de Dios. ¿Qué me iban a aventar por allá? Era acá. Algo iban a aventar, ¿verdad? El verdadero problema de estos religiosos no era que no fueran judíos en cuanto a su carne, sí eran judíos, pero en cuanto a su espíritu creían que por ser hijos de Abraham eran mejores que los cristianos y querían terminar con esa secta para ellos, ¿no? Así que Cristo, a causa de aquellos que pretendían ser hijos de Dios, les dijo que eran hijos de Satanás. Y la blasfemia consistía en que, pretendiendo congregarse en el nombre de Cristo en sus sinagogas, digo de Dios, estaban rechazando a Cristo. Sucede así, ¿no? Hay mucha gente que va a una iglesia pretendiendo congregarse en el nombre de Dios, pero rechazan a Cristo y exaltan a santos. Ahora se atacan unos a otros también, ¿no? Dentro de las iglesias. Así que los cristianos no eran muy deseados en Esmirna. Parecía que por seguir a Cristo su vida se estaba desvaneciendo, y seguro había desánimo en ellos, y se preguntaban qué hacer al respecto con esta carta. Pero porque la carta tiene un desafío implícito ahí, si te das cuenta. Y en el verso 10, por favor, en pocas palabras, verso 10: no temas nada en lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Está bien chida esa promesa, ¿no? Entonces imagínate que llego aquí yo y: hermanos, recibí una carta de Dios para que la lea aquí en la iglesia, y luego le dije: a ver, algunos de ustedes los van a meter a la cárcel, los van a atormentar por 10 días con música de banda día y noche. Imagínate qué tormento, 10 días escuchando chunta, 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 chunta. Ya, mejor mátenme. Perdón para los que les gusta la banda, perdón, pero a mí me gusta el rock. No, pero imagínate, ¿no? O sea, leer eso seguramente desanimó a muchos, ¿no?
estar en esa persecución seguramente desanimó a muchos. Es interesante, ¿no? Pero no hay una promesa de quitar el sufrimiento o detenerlo. O sea, no les dice, los quieren meter a la cárcel, pero ¿qué creen? Declaren que no y no van a ir a la cárcel. Ajá. No, dice, ¿qué creen? Algunos de ustedes los van a meter en la cárcel y ahí les van a poner una paliza llegando adentro. Dice, pero aguanten, ¿ok? Pero les dice, vendrá un tiempo en que desaparece el sufrimiento y entonces serán premiados. Lo primero es, no temas. Ajá. Y no temas se resume en confianza en Dios. Y después agrega la palabra, ¿qué? En nada. No temas, ¿qué? En nada. ¿Sí? En nada. La confianza en Cristo debe ser absoluta, no solo en algunas áreas. Y aunque les menciona cárcel, aflicción y la muerte, el consejo es, no temas, permanezcan fieles. No les dice que los va a librar o que los va a sacar, solo les pide que aguanten. ¿Está chido o no? Les advierte que va a venir un ataque muy fuerte, pero que aguanten. Les dice, van a ser acusados con falsos argumentos en contra de ustedes y los van a meter a la cárcel y van a ser maltratados y parece ser que condenados a muerte. Dice, no a todos, pero sí a algunos. Y entonces todos dijeron, ay, ojalá y sea yo. Ajá. ¿A quién le gustaría estar entre estos algunos? Que Cristo les advierte que irán a la cárcel. Y no solo eso, sino que los van a matar. Qué bonito mensaje, ¿no? ¿Te imaginas cuando se leyó la carta delante de la iglesia? A ver, tenemos una carta de Cristo, la vamos a leer, la abres. Hermanos, algunos de ustedes los van a meter en la cárcel, los van a torturar y los van a matar. Pero no se preocupen, yo soy con ustedes. ¿Les gusta? ¿Cómo crees que sonó esa carta en ese momento ahí? Tremendo, ¿no? O sea, aparte de pobres, de estar en aflicción, de que todo el mundo nos hace de tos, aparte nos van a meter a la cárcel, nos van a golpear y nos van a matar por causa de Cristo. Dice Cristo, sí, pues no que me aman. ¿Cuál sería el propósito de este encarcelamiento? Según el contexto de la narración, ¿es para qué? ¿Para que sean qué? Probados. Algunos cuando vienen pruebas de ese tamaño se rajan de su fe, ¿no? Ya les he contado, ¿no? La vez que aquí entró uno con una pistola que llegó y que dijo, ¿quiénes son cristianos o que se van a morir? No, 2, 3 hasta abajo de las sillas se metieron. Yo como ya sabía, no sé. Yo le dije, ¿yo y qué? A ver, dispárame. Sí, era puro Pancho, si no también corro. No, pero muchos correríamos en una situación así, hermano. De hecho, la Biblia habla de muchos que van a negar su fe a causa de la persecución. Pero dice Dios que si salen victoriosos de la prueba va a haber una recompensa. Así es de que no era momento de atemorizarse o de negar su causa, era tiempo de ¿qué? De permanecer fieles, confiando en Dios. Una tribulación de 10 días que algunos interpretan de diferentes maneras, pero vamos a verlo literalmente. Van a estar 10 días en la cárcel y después los van a matar. Y 10 días en la cárcel, pues no parece una prueba muy dura, pero no sé si te han metido por lo menos a la preventiva una noche y pues está gacho, ¿eh? Que nomás le da risa. ¿Quién ha estado en la preventiva? No levante la mano porque se queman. Pero estar en la cárcel no es algo bonito, hermano, ¿ves? Los días y el tiempo transcurre lento estando ahí. Vas pintando así en la pared una rayita cada día. ¿Se han visto cómo están las cárceles así? ¿Cuándo entró a una cárcel, abuela? En las películas, ok. Aclare, abuela, por favor, en las películas, ¿ok? Luego no vayan a andar con chismes. Además que
Ese periodo de 10 días, ¿sabes cómo terminaba? Culminaba con la muerte. ¿Cómo estarías sabiendo que en 10 días te van a matar por causa de Cristo? ¿Cómo estarías sabiendo que en 10 días te van a matar por causa de Cristo? ¿Qué vas a hacer los últimos 10 días de tu vida? ¿Ah? Y lo más difícil de todo, no sabes si estás entre esos algunos en el sorteo, ¿no? Porque no dijo que toda la iglesia, dijo: algunos de ustedes los van a echar en la cárcel 10 días, los van a apalear y luego los van a matar. Wow, ¿te imaginas cuando se leyó eso? Seguro muchos oraban así: Señor, que no vaya a ser yo, que sea el pastor, mi suegra, no sé, mi cuñado. Muchos estarían orando de esa manera, ¿no? 10 días en tribulación, en los cuales debías permanecer fiel y aguantar la tribulación, es decir, la tortura, como ya dije, música de banda, hasta llegar a la ejecución. ¿Y sabes qué iba a pasar cuando llegara a la ejecución? Te liberaba de la tribulación. La muerte era lo único que te iba a liberar de ese sufrimiento, pero te llevaba a la presencia de Dios en la vida eterna. Wow. ¿Sabe qué eso es? Esa es la victoria de cualquier cristiano, morir. Es lo que nos lleva a la presencia de Dios. Nadie va a poder entrar a la presencia de Dios con este cuerpo. Así que Cristo necesitaba animar a la iglesia a permanecer fieles, porque venía algo muy difícil para ellos, pero hay una recompensa. Y así trabaja Dios. ¿Recuerdas Juan el Bautista cuando estaba también en la cárcel y era primo de Jesús, y Jesús no lo fue a visitar a la cárcel? Aunque ahora hay un dicho que dice: en la cárcel y en la cama o en los hospitales se conoce a los amigos, ¿verdad? Entonces, ¿Cristo no era su amigo? ¿No lo amaba? Sí, lo amaba. Era su primo. Lo amaba en la carne, lo amaba en el espíritu. Y Juan el Bautista manda a unos discípulos a pregúntenle, porque se desanimó, ¿ves? Estaba desanimado en su fe, ¿se acuerdan? Tanto, digo, si Juan el Bautista se desanimó, me imagino que nosotros de vez en cuando a veces nos tambaleamos también, ¿no? Se desanimó y mandó preguntar: oye, pregúntenle si es él o es otro, o si es el que esperamos, o qué onda, me equivoqué, o qué tranza, porque estoy en la cárcel. ¿Sí? Y cuando van a preguntarle a Cristo, ¿qué dice Cristo a sus discípulos? Ni le dice ni sí ni no, ni que díganle que voy a ir a visitarlo, que no se preocupe, que yo voy a enviar un terremoto para que salga de la cárcel, va a salir bien y que se venga acá a chambear conmigo. No, le dice: nada más díganle lo que están viendo, los milagros que están sucediendo. Y van y le dicen a Juan, y después de eso, ¿sabes qué pasa con Juan? Le cortaron la cabeza. Y esa cabeza se la llevaron en una charola de plata a una mujer llamada Salomé. Oye, Salomé, perdónala. Ajá. De ahí, esa fue la que bailó, porque fue por un baile, ¿se acuerdan? Fue por un baile que le dijo, el rey le dijo: Salomé, baila y te daré la mitad de mi reino si me lo pides. Y la mamá fue y le dijo: no, dile que te dé la cabeza de Juan el Bautista. Qué triste. Pero Juan el Bautista fue liberado de su tribulación, ¿cuándo? Al morir. Y ganó la vida eterna en el Espíritu. Dice el Salmo 56, verso 1, 2, 3 y 4, acompáñenme ahí, porque esto es lo más bonito de todo, lo que nosotros debemos de sentir en nuestro corazón cuando estamos en adversidad, en aflicción, en dolor por causa de Cristo. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día.
Todos los días mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. El día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Wow, me encanta, ¿no? El día que temo, yo en ti confío. Lo más que te puede hacer un hombre, ¿qué es? Matarte. Pero solo en tu cuerpo, ¿ves? Porque el espíritu sigue vivo y va con Dios. Así que la fidelidad que les pide Dios aquí no es temporal, es una fidelidad. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. ¿No les dice ahí? Resistan hasta la muerte. Wow. Muchos oímos de nuestra relación con Dios por cualquier cosa. Algunos hasta porque no los saludó el pastor. Y se alejan de la fe por cualquier cosa. Y Dios dice, resistan hasta el final. La fidelidad que Dios pide es permanente. Y Cristo recuerda sus padecimientos y Él permaneció fiel. Tuvo grandes luchas. ¿Se acuerdan aquella vez en el Getsemaní cuando se tiró en el suelo y estaba llorando y sangrando y todo lleno? Hemos hablado mucho de eso, ¿no? O sea, ¿sí han visto ese cuadrito, ¿verdad? Cómo lo pintan así con sus manitas así y con el pelo acá largo. Por cierto es gabacho porque es güero y de ojos azules. Ajá. Y así muy apacible orando. La verdad es que la Biblia no lo pone así. La Biblia, como lo describe, está tirado en el piso acá, sudando sangre, llorando, todo lleno de tierra. Imagínate ahí su túnica toda llena de tierra y buscando a Dios, ¿ves? Permaneciendo fiel. Y estaba en una gran lucha entre su carne y su espíritu. ¿Se acuerdan? Me fue y les dijo a los discípulos, ¿qué onda? ¿Por qué no me apoyaron en oración? Estaban dormidos todos, como 2, 3 aquí, miren. ¿Qué óboles? Sáquenles foto, por favor, para ponernos en la pantalla. Oye, estaría chido eso, ¿no? Una camarita así que vayan saliendo en la pantalla. Ahí estás. Sus seguidores deben de permanecer firmes ante la adversidad, hermano. El punto más hermoso no es morir. El punto más hermoso es que a la muerte hay una recompensa, ¿ok? Hay una recompensa de vida eterna. Todos nos vamos a morir. ¿Cuántos dicen amén? Órale, bien. ¿Cuántos se quieren morir hoy? Amén. ¿Qué tiene? Es lo mejor que te puede pasar. Pero algunos no tienen esperanzas de vida eterna, mucho menos de recompensas. La corona de la vida se obtiene en base a ¿qué? A fidelidad. Y obviamente estas coronas se reciben cuando estamos del otro lado y Dios es el que da el galardón a aquellos que permanecen fieles. Algunos que dicen, no, entonces voy a estar fiel porque Dios me va a dar una corona acá bien fría, ¿no? No, de esas no. De esas no. La corona que va a dar Dios tampoco es una coronita que te pongas en la cabeza, ¿ves? ¿Qué chiste tendría? O sea, ¿qué chiste tendría eso? ¿Tendría chiste? Que permanezcas fiel todo el tiempo nomás para que llegues al cielo y Dios te dé una coronita así como de niño de cumpleaños así. Ahí está tu corona por ser fiel. Eso no es. ¿Una corona qué implica, hermano? Dime. ¿Quién trae una corona? ¿Un rey? Wow, ¿ves? Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Que si permaneces fiel, te va a dar la corona de la vida, ¿sí? ¿Qué significa? Te va a hacer rey. Wow, está increíble, ¿no? Los creyentes de Esmirna no debían echarse para atrás para nada. Aunque vinieran tiempos muy difíciles, debían seguir luchando, pero sobre todo confiando en Dios y en fidelidad. El verso 11 les pide que escuchen con atención y es algo maravilloso porque hay una promesa increíble. Dice, el que venciere no sufrirá daño
de la segunda muerte. Wow. A los de Éfeso les dijo: al que venciere le voy a dar de comer, ¿de qué? Del árbol de qué? De la vida. Y ahora dice: la corona de qué? De la vida. Y dice: y al que permanezca fiel en medio de la tribulación, aunque se pongan duros los catorrazos, ¿qué vas a hacer? No sufrirá daño en la segunda muerte. Hay una segunda muerte. Wow. Los que nacen una vez morirán 2 veces, y los que nacen 2 veces morirán una vez. Una muerte en la carne nada más. Dejas el estuche para empezar a tu vida en el Espíritu, en la presencia de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Me gusta. El que es nacido del Espíritu solo morirá a su carne. El que solo ha nacido de la carne morirá en su carne y en su espíritu, y no volverá a estar jamás. Wow. ¿Les gusta? ¿Sí? Para un vencedor cristiano no habrá daño de la segunda muerte. En contraste, acompáñame hasta el capítulo 21 de ese mismo libro, verso 8, y estamos ya casi por terminar. Me encanta esto. Pero los cobardes, es decir, los que se rajan, los incrédulos, los que dudan, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, ¿te imaginas? ¿Ves? Aquí coloca a los mentirosos junto con los incrédulos, hechiceros, fornicarios en el mismo nivel. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y aquí termina la carta, y ya la Biblia no dice más de Esmirna. La pregunta es: ¿permanecieron fieles? ¿Los metieron a la cárcel? ¿Los mataron? ¿Aguantaron? ¿Se rajaron o qué onda? Ya no sabemos. No sabemos qué pasó. Pero cuando llegues al cielo vas a conocer a 2, 3 de Esmirna y le vas a decir: bueno, ¿y en qué acabó la onda? Y te van a decir: pues fíjate que sí, nos fue mal, pero ahora tenemos estas coronas. ¿Y tú? No, pues yo nada más pasé de panzazo. Pura chiripada, no tengo coronas, no tengo galardones, nada. ¿Ves? Pero los que tienen corona es como que les dan un pase VIP para entrar. O sea, VIP, ¿qué quiere decir? No, VIP quiere decir va y pobre, ¿no? Algo así, ¿no? VIP y pobre. Ayúdenme a buscar la primera palabra, no sé, pero ustedes que tienen ingenios. Pero esa corona es como un pase donde vas a poder entrar a todas las funciones, ¿ves? A todos los banquetes. Y otros solamente van a estar viendo. En el cielo, pero bien. Aquí termina la carta, ya no sabemos nada más. Recibieron la corona, fueron echados a la cárcel, asesinados, huyeron, permanecieron fieles, no sabemos, pero según la historia, los historiadores de aquel tiempo registran que en el año 168 mataron al obispo de Esmirna, llamado Policarpo, tu tocayo.
Para entonces él tenía 86 años. Dicen que fue arrastrado por las calles, lo llevaron con el procónsul romano y lo quemaron vivo. El procónsul quería perdonarlo y todo lo que tenía que hacer para evitar la muerte era lanzar un puñado de incienso al altar del César y renunciar a Cristo. Pero según la tradición dicen que no aceptó, diciendo que no perdería su recompensa celestial por ganarse unos días más de vida. Al final lo quemaron en una hoguera. ¿Okay? Si ese Policarpio, tu tocayo, si él era el pastor de Esmirna, pues quiere decir que permanecieron firmes hasta la muerte. ¿Cuántos de aquí están listos para permanecer firmes como creyentes? Y no te están mandando a la cárcel ni te van a matar. Nada más, sé firme en tu fe. No seas llorón. No es para que llores. ¿Sí? Hay momentos difíciles, muy difíciles de adversidad. Pasamos por momentos tremendos de adversidad y a veces preguntamos, ¿dónde está? ¿Ves? Ayer me escribía un amigo y me agradecía por algunas palabras de aliento que había dado yo, porque él ha estado pasando por un tiempo de adversidad tremendo a causa de su salud. Y le decía yo que Dios estaba haciendo una obra maravillosa en su vida. Dice, pero ¿cómo puede ser? Termino con esta historia rapidísimo. El alfarero estaba haciendo una jarra y pues todos saben que la alfarería, para que la jarra ya tome su consistencia y todo, tiene que ser metida en altas temperaturas en los hornos para poderla decorar, pintarla y todo eso, ¿no? Pero ese alfarero, no es una metáfora, hacía la jarra y la rompía y no le gustaba y la volvía a romper, y luego vino que más o menos le gustaba y la metía en el fuego a unas temperaturas todavía más altas que las demás, hasta que la jarra comenzó a gritar, suponiendo, ¿no? Y que le decía, oye, ¿por qué me haces esto? Me quiebras, me rompes, me vuelves a hacer, me levantas, me metes a la temperatura altísima. Y el alfarero no decía nada. ¿Y por qué las demás no? Y nomás yo estoy pasando por todo esto. Y el alfarero no contestaba hasta que la terminó, la dejó terminada. Pero cuando la dejó terminada era una obra bellísima y había un concurso de alfarería y llevó esa jarra al concurso. En cuanto llegó, ya, o sea, dijeron, ya, ni va a haber concurso, esta es la que gana de todas. Es la mejor de todas, la más hermosa. Todos los jueces determinaron que era la más bella de todas. Y dijeron, ¿y qué se va a poner en esta jarra? Porque pues unas flores, pues, no, se van a ver opacadas por la belleza del jarrón, ¿no? ¿Qué podríamos poner aquí? Entonces él dijo, lo único que podemos poner aquí son piedras preciosas. Y esta tiene un precio tan alto que solamente la va a poder comprar un rey. ¿Ves? Entonces, cuando dice que Dios nos está formando, nos mete en ese tipo de situaciones adversas para probarnos, pero para irnos dando carácter, fortaleza y fe para permanecer fieles en Él en cualquier situación. ¿Está listo? ¿Sí? Yo no sé qué situación estés pasando ahorita. Yo sé que muchos de ustedes, incluso yo, estamos pasando por situaciones difíciles y de repente nos derrumbamos, ¿ves? Y nos tiramos y comenzamos a hacer locuras que no queríamos hacer y tal vez hasta decir cosas que ni teníamos que haber dicho y no sé, ¿ves? Y empiezas a preguntarte, ¿dónde está Dios? Ya no quiero esto. ¿Qué caso tiene ser cristiano a veces, no? ¿No te has preguntado a veces así? Pero la recompensa nos espera al final del camino. Nunca he visto a un corredor en una pista que le den el trofeo antes de llegar a la meta, ¿o sí? Aunque vaya ganando, ¿no? Que de repente va ganando y lo alcancen, no, como parece que va a ganar, aquí está el trofeo ya. ¿Verdad que no? Tiene que seguir corriendo hasta cruzar la meta. Y una vez que cruce la meta, entonces sí viene la ceremonia de promoción. Es igual. Estamos de paso en un tiempo de prueba y aflicción, porque este mundo así es, hermano, lleno de pruebas y aflicciones, ¿ves?
Y hay que disfrutarlo. Aquí estamos de pasadita nomás, ¿okay? No es mucho tiempo. Algunos de ustedes van a ser perseguidos, echados en la cárcel y los van a matar a causa de su fe. Todos dicen, amén, gloria a Dios. Dale un aplauso bien fuerte al Señor y Dios los bendiga.